La palabra en el día de hoy la encontramos en la epístola a los Corintios, capítulo 11, del versículo 17 al versículo 34. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Esta es palabra de Dios. Señor, Padre eterno, te pedimos que estés presente en nuestras casas y en los lugares en donde estemos adorándote. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe, que podamos abrir nuestras mentes y podamos abrir nuestros corazones y nuestras manos para recibir el mensaje para el día de hoy, Señor. Elimina todas las preocupaciones, elimina todo lo que en este momento tenemos en nuestras mentes y danos el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy es Jueves Santo. Hoy es el día en el cual celebramos el momento en el cual Jesucristo fue traicionado. Fue el día, horas después de la cena, que Él fue entregado y al siguiente día fue crucificado por nosotros, por cada uno de nosotros. Así que es un momento supremamente importante que debemos recordar, porque Jesucristo hizo varias cosas. Primero, lo que hizo es logró oficializar el nuevo pacto, el nuevo pacto que tenemos con la nueva cena del Señor que se llevó a cabo en ese día. Y también Él hizo algo interesante, Él lavó los pies de todos sus discípulos para demostrarle a los discípulos que tenemos que servir los unos a los otros. Eso lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a recordar la cena del Señor y lo que significa hoy en día para nosotros y lo que significa en medio de esta crisis que estamos viviendo. No hay mejor momento para recordar el significado de la cena del Señor. Y aquellos que les gusta tomar notas, hay 3 mensajes claros que yo quiero que queden del mensaje,
que el Espíritu Santo me ha encomendado para transmitirle a cada uno de ustedes. El significado de la cena del Señor. Y los 3 mensajes son: primero, la cena del Señor te recuerda y te conecta el presente con el pasado. Te conecta el presente con el pasado. Segundo, la cena del Señor te conecta tu alma con Dios. Y el tercero, te conecta con la comunidad. La cena del Señor te conecta con la comunidad. Empecemos por el primero. Empecemos a entender por cómo la cena del Señor nos conecta el presente con el pasado. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo esa noche? Esa noche Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Y la Pascua era una celebración que los israelitas celebraban cada año para conmemorar el momento en el cual ellos fueron liberados de Egipto, de haber estado en la esclavitud por más de 430 años. Seguramente ustedes conocen la historia, la voy a contar muy rápidamente. Estaban en esclavitud los israelitas por todos esos años y estaban orando al Señor por una liberación, para encontrar la manera en la cual pudieran ser liberados. Y es Moisés el que es llamado para hacer esa liberación. ¿Y qué ocurre? El faraón estuvo durante mucho tiempo evitando que salieran de Egipto, porque los utilizaba como esclavos. Así que el Señor llevó 10 plagas para lograr liberar a todo el pueblo. Y al final tuvo que usar todas las 10 plagas. Al final de la plaga, la última, Él envió el ángel de la muerte. Y ese ángel de la muerte pasó por toda Egipto. Y lo que tenían que hacer los israelitas era, por orden del Señor, tomar un cordero que no tuviera ninguna falla, un cordero que no tuviera un solo hueso roto, un cordero que fuera joven, y lo sacrificaran y tomaran la sangre y marcaran en el marco de la puerta, colocaran la sangre, de tal manera que fuera una señal que allí estaban una familia de israelitas y deberían comerse en una cena con sus familiares ese cordero. Pues bien, la señal era la sangre del cordero. Eso significaba que cuando el ángel iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar, iba a ver esa casa, iba a darse cuenta que alguien había muerto en vez de alguien que estuviera en esa casa. Alguien había muerto, en este caso un cordero había sido sacrificado y el ángel del Señor había pasado por sobre esa casa sin tocarlos. Por eso se llama Passover en inglés, significa la Pascua. El ángel del Señor pasó por todos ellos. Incluso el Evangelio nos comenta, la Biblia nos comenta que hubo algunos egipcios que creyeron en su momento y ellos, si incluso colocaban esa marca en sus puertas, iban a salvarse. Los primogénitos fueron aquellos que murieron. Pues bien, Moisés recibe la orden de Dios y lo vamos a leer en el libro de Éxodos, en el capítulo 12, del versículo 14 y 15, y dice: este es un día por ley, deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Esas eran las instrucciones que Dios le entregó a Moisés, y Moisés implantó en toda Israel y a todos los israelitas. Ellos deberían conmemorar siempre este evento de la Pascua, de la liberación. Debían hacerlo año tras año. Debían conseguirse el cordero y tener una cena con pan sin levaduras. Por eso esta fiesta es llamada los panes sin levadura. Y deberían comer durante 7 días panes sin levadura. Pues bien, Jesucristo ese día, el día Jueves Santo, hoy que lo estamos celebrando, lo estaba institucionando y llevando a cabo la Pascua con sus discípulos. Pero empezó a implementar la nueva Pascua. ¿Qué hizo?
Recordemos que lo leímos en la primera Corintios en los capítulo 11, versículo 24-25. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Lo que Jesucristo estaba diciendo es: yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el nuevo pacto. Yo soy el que tengo que morir para los pecados de todos ustedes. Yo soy el que ahora en adelante va a liberarlos de los pecados, pasados, presentes y futuros. Él es el Cordero de Dios. Nos da a entender claramente que todo lo que los profetas estaban diciendo, estaban anunciando la llegada de Jesucristo, del Mesías, el mismo San Juan Bautista, el Cordero de Dios. Todos estaban anunciándolo. Los mismos reyes lo estaban anunciando. Absolutamente todos en la historia. Ese momento llegó. Jesucristo es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Es por eso que cada vez que nosotros, y lo dice claramente Jesucristo en su momento, cada vez que nosotros celebramos la comunión, nosotros nos estamos trasladando del presente al pasado, a recordar ese nuevo pacto que creó Jesucristo. Ya no tenemos que volver a buscar a un cordero para pedir el perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que hacerlo. Tenemos más bien que volver a celebrar ese momento en que Jesucristo se sentó con sus discípulos en la última cena. Eso es lo que nos invita el Señor. Luego, cada vez que lo celebramos, vamos a estar recordando, vamos yendo al pasado a recordar lo que Jesucristo hizo e implementó como el nuevo pacto. El segundo mensaje que significa la cena del Señor viene cuando decimos que te conecta tu alma con Dios. ¿Qué tan importante es en este momento de crisis que estamos viviendo? Desafortunadamente no podemos tener la comunión los unos con los otros aquí como quisiéramos en la iglesia. Pero hay algo muy lindo que también representa la comunión, y es que nos conecta nuestra alma con Dios. Y es el momento en que también tenemos que recordarlo hoy en día, que no podemos estar en la iglesia, que podemos hacerlo en tu casa. ¿Y qué significa? Lo que está diciéndote Jesucristo es: cuando tienes la comunión y tú pasas a recibir el pan y a tomar del jugo, yo estoy presente. Yo soy un Dios asequible, es el mensaje. Yo soy un Dios que quiere estar contigo. Tú no necesitas tener algún tipo de intermediario para tener acceso a mí. Jesucristo te está diciendo y Dios te está diciendo: yo soy asequible. Mi espíritu está en tu espíritu. Mi espíritu está contigo. Yo estoy en este momento en tu casa. Yo estoy en este momento en donde tú estás escuchando este sermón. Yo estoy en este momento cuando tú estás orando también. Cuando tú estás orando, yo estoy presente. Luego, el mensaje de que nos conecta nuestra alma con Dios, cada vez que hacemos y representamos la cena del Señor, es porque Él nos está diciendo: yo soy un Dios asequible. Yo puedo estar y estoy presente hasta el fin del mundo. Ese es el segundo mensaje que nos trae, hermanos, que significa que nosotros, independiente que no podamos llegar a tener una comunión física, podemos a través de su Espíritu estar presente y entregarle nuestras preocupaciones. En Covenant, nosotros en Covenant y en español celebramos la comunión cada domingo, y lo vamos a continuar haciendo una vez termine esta crisis. Pero mientras tanto, el llamado es: tú puedes estar en comunidad con Él, en presencia con Él, en la oración. Tú puedes hacerlo, tiene el mismo significado. Y esa es parte de lo que quería mencionarles cuando digo que Él nos conecta a través de la comunión con Dios. El tercero es que nos conecta con la comunidad. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros nos estamos uniendo los unos a los otros. Qué bueno que pasaron esos problemas en Corintios.
porque Pablo escribió un mensaje para ellos que podemos aplicarlos en el día de hoy. Les cuento un poquito de qué estaba pasando, por qué él escribe esto a la comunidad. Algunos se habrán preguntado por qué dijo esto, por qué pasó esto, por qué escribió esta carta, por qué él habla sobre la cena del Señor. Les cuento que en la iglesia de Corintios habían 3 problemas graves. Pablo la había fundado en su segundo viaje misionario. Y después de irse, ¿qué ocurrió? Empezaron los problemas. ¿Cuáles problemas? 3 problemas en particular nos habla la epístola a los Corintios. El primero, había divisiones. Había divisiones de diferentes clases sociales. Había divisiones en donde el rico no se hablaba con el pobre. Fuertes divisiones. Unos se creían más que otros. La segunda, había una crisis moral muy difícil. Había inmoralidad sexual. Y por último, no estaban respetando la cena del Señor. No estaban llevando a cabo lo que el Señor nos había pedido que hiciéramos en su memoria, en ese pacto. El capítulo 11 que leímos, todo el capítulo, el apóstol Pablo se encarga de hablar sobre la cena del Señor. Y lo que les está diciendo es, la cena del Señor es el momento de tener comunidad los unos con los otros. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la iglesia? Lo que estaba pasando es que después del servicio, como lo hacemos hoy en día, en esa época, ellos cenaban. Cada uno traía su propia comida. Cada uno traía su propia comida y después del servicio cenaban. Pero lo que estaba pasando es que unos llegaban quizás más temprano o quizás comían muy rápido y se iban. No le importaba el resto. No había comunidad, no había una cena, no comían todos los unos con los otros ni compartían. Luego el rico traía su propia comida, incluso traía bastante vino. El pobre quizás no podía tener comida. Estuvo en el servicio, pero nadie le ofreció comida y tampoco nada de beber. Pablo recibe esa queja y les dice directamente, eso está mal, me duele de corazón que estén haciendo eso. ¿Por qué? Porque deberían todos compartir. Si nosotros, el mensaje del Evangelio es ese, si nosotros somos salvados por Jesucristo, todos estamos al mismo nivel, hermanos. Todos estamos al mismo nivel. No hay diferencias de clases sociales. No hay pedigrí. No hay alguien que sea mucho más de que otra persona. Eso no es así. Ese no es el evangelio que nosotros proclamamos. Nosotros, todos, debemos estar en comunidad. Y por eso hoy aquí en Covenant estamos celebrando el día Jueves Santo, una iglesia en 2 idiomas, en inglés y en español. Nos estamos uniendo en comunidad por orar para que esta crisis pase, para orar por todas las personas que están siendo afectadas, para orar por nuestros países en Latinoamérica, por todo lo que estamos viendo en Latinoamérica, para orar para que haya una pronta solución, Señor, a este problema. Esa es nuestra iglesia, una iglesia en 2 idiomas, unida. Por eso estamos haciendo ese servicio bilingüe. Es parte de nuestro espíritu y lo que estamos haciendo con Pastor Jason en este momento. Yo les pido, hermanos, que cada vez que tengamos la oportunidad de celebrar la comunión, la hagamos en comunidad y en sus casas también, poder tener un momento de familia y compartir su comida, darle gracias porque tenemos la oportunidad de comer en familia y Él ha proveído. Para concluir, yo creo que en medio de esta crisis, la manera práctica que yo les pido y que les mencioné en los 3 mensajes, el primero es que nos volvemos con el pasado. Yo los invito a que lean el Antiguo Testamento. Hoy Jueves Santo, lee el Evangelio, lee lo que le pasó a Jesucristo este día. Si quieres volver al Antiguo Testamento, también lee sobre Éxodo, lee sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto, lee también sobre la Pascua. Es una manera que te puedes conectar hoy con el pasado. El segundo mensaje en medio de esta crisis que mencioné, tú te puedes conectar
con Él. Cada vez que practicamos la cena del Señor, nos conectamos nuestra alma con Dios. Bueno, en esta crisis también lo puedes hacer. En esta crisis puedes ir a tu cuarto, cerrar tu puerta y orar. Me imagino que lo estás haciendo, yo te invito a que lo sigas haciendo. La Biblia es muy clara que tenemos que continuar orar y orando y orando. No nos cansemos. La Biblia dice, ora incesantemente por todas tus necesidades, por lo que tu corazón te está diciendo. Ora por todas las personas, no solo por ti y tu familia, ora por todas las personas que han sido afectadas. Continúa en oración, hermano. Continúa en oración. Y la tercera, estar en comunidad. Yo los invito a que estemos todos unidos mediante las redes sociales, con Facebook, con YouTube. Yo les he mandado un mensaje personalizado en un video y también les mandé un correo electrónico. Yo les pido que sigan esas instrucciones para estar conectados. Vamos a tener más devocionales usando Facebook Live. Vamos a tener más devocionales con Ani, vamos a continuar las enseñanzas. Vamos a usar WhatsApp. Vamos a usar WhatsApp como la herramienta para poder estar conectados los unos a los otros. Así que apliquemos la enseñanza de la cena del Señor en el sentido de comunidad y ahora hagámoslo de una manera virtual. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tú diste la vida por todos nosotros. Tú fuiste el Cordero que con tu sangre nos salvaste todos nosotros, y de tal manera que podemos tener acceso a una vida eterna, en la cual vamos a estar gozando del nuevo cielo y de la nueva tierra que tú en el libro de Apocalipsis lo mencionas claramente. Te damos gracias porque fuiste el Cordero que se entregó para darnos vida eterna. Te pedimos, Señor, que cada vez que celebremos la comunión y que celebremos la cena, tú nos continúes reafirmando este nuevo pacto que hiciste y nos ayudes a sentir tu presencia. Y ahora en medio de esta crisis también, Señor, que no podemos tener una comunión física, que podamos tener una comunión en espíritu en nuestras casas para poder afrontar esta prueba que estamos teniendo todos nosotros, Señor. Hemos dado lágrimas por todo lo que estamos experimentando y te pedimos que nos des fortaleza para seguir caminando, porque tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza, una esperanza fundamentada en ti, Señor. Y tú sabemos que cumples todas las promesas. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Padre amado, te amamos.